Muchísimas gracias por estar con nosotros, ser parte de esta familia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces son tantas las cosas que tenemos en la cabeza que uno dice, ¿cómo hago con tanto, verdad? Porque a veces hasta terminamos enfermos. Esto hay que pararlo y hay que frenarlo en seco. Estamos con la doctora Jessie Peña, ella es psicóloga. Hola. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias. Ahora, ¿qué pasa con las emociones de una persona que van sumando poco a poco hasta que uno dice, ya no puedo con más? Y las responsabilidades de la casa, del trabajo, del estudio, es mucho a veces. Sí, normalmente nos cuesta muchísimo poner los límites y hacer de esos límites algo sano, porque tenemos y creemos que los límites pueden generar conflicto y no necesariamente poner un límite tiene que ser algo conflictivo ni tiene que ser algo violento. Lo que termina pasando con nuestras emociones cuando nosotros no ponemos los límites es que, como decías ahora, ¿verdad? Es fácil enfermarnos, es fácil incluso llegar a puntos de ansiedad, de tristeza. Entonces sí, nos desgastamos, esa sería la respuesta probablemente. ¿Cuáles son las características emocionales de una persona que le gusta delegar, que le gusta estar hacia arriba? Yo no lo veo como algo malo, ¿verdad? Vos ahorita tal vez lo planteaste como arriba, claro. Pero yo creo que delegar es algo bueno, y más bien las características de una persona que delega es un líder, porque delegar, primero tengo que confiar en la persona en la que estoy delegando, tengo que confiar en mí mismo, saber que las cosas van a estar bien, aunque yo se lo permita a alguien más desarrollarlo. Tengo que ser una persona incluso generosa probablemente, porque muchas veces es más fácil hacer yo las cosas, ¿verdad? Incluso si me pongo en el papel de madre, muchas veces es más fácil hacer yo las cosas antes de delegarle a mis hijos y tener que explicarles y ser pacientes en que no lo van a hacer de la misma forma en la que yo lo hago. Entonces, creo que delegar es una característica de líderes, es algo bueno más bien. Se lo decía en forma correcta en la pregunta anterior. ¿Qué pasa con las personas que les gusta estar encima de todo, verdad? A esas personas que se sienten responsables de todo. Que más bien no delegan, ¿verdad? Exacto. ¿Qué pasa con esas personas que se terminan cansando, verdad? Y normalmente pagan un precio muy alto en su salud mental. Es probable que yo aguante, o sea, que yo pueda con todo por un tiempo, pero no es algo sostenible. Pasando los días, pasando los años, pasando los meses, voy a necesitar ayuda porque no siempre voy a poder con todo. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en la casa? Siempre hay una persona que saca los perros, hace el oficio, necesito que todo el mundo esté feliz, hago la comida, pero ¿qué pasa con esa responsabilidad? Porque la gente dice, no, es que ella lo hace todo. Y claro, y no sabemos el peso emocional que tiene esta persona. Sí, emocional y físico, ¿verdad? Porque normalmente cuando yo me empiezo a llenar de tareas, me canso muchísimo más, soy una persona más volátil, una persona que empiezo a perder motivación probablemente de la vida misma y como decía anteriormente, el costo en mi salud mental aumenta muchísimo. Ahora, es difícil porque no siempre sé delegar, o sea, esto es algo que no nos enseñan, ¿verdad? No nos enseñan a poner los límites saludables y por ende creo muchas veces que si yo delego está mal porque entonces se van a enojar conmigo o entonces, o a veces lo veo como un tema de control, ¿verdad? No lo van a hacer como yo lo hago y sí, probablemente no lo van a hacer como yo lo hago, pero eso no quiere decir que sea algo malo necesariamente. Ahora, ¿y cómo hacemos para manejar la frustración, verdad? Porque queremos hacer todo, al final uno dice, pucha, estoy frustrado y empiezan las enfermedades de ahí. Sí, lo primero son límites, o sea, sin ninguna duda lo primero son límites y yo he notado que, como te decía anteriormente, que los límites tendemos a ponerlos al lado del conflicto, o sea, muchas veces creemos que si yo te pongo un límite, ¿verdad? Se va a enojar la persona, claro. o va a hacer algo malo, o va a creer que es que no lo quiero, que no la quiero, que no, y muchas veces es al contrario. Yo cuando yo pongo un límite, además de decirme a mí mismo que me quiero, que me respeto y que me valoro, también le doy las pautas a la otra persona en términos de la relación conmigo, ¿verdad? Entonces, creo que la respuesta sería, o lo más importante y fundamental, serían los límites. Mira qué interesante lo que nos dice doña Sandra en nuestro Facebook Live, y gracias doña Sandra, dice que ella era así, que cocinaba, era atenta a toda la cuestión, pero es que ella dice, estoy desgastada. Claro. Hablemos de ese desgaste emocional y también físico. Sí, ese desgaste, como decía anteriormente, no es sostenible, ¿verdad? Ahora, no es fácil soltar, ¿verdad? No es fácil soltar porque
especialmente cuando ya llevo un tiempo haciendo absolutamente todo. Creo que a la hora de soltar las cosas no van a funcionar en casa, ¿verdad? Como me estás diciendo ahorita. Pero también lo que termina sucediendo cuando yo no le permito a los otros hacer responsabilidades de la casa es que les robo la responsabilidad de crecer como personas también, ¿verdad? Porque las personas que viven conmigo también necesitan desarrollarse, también necesitan saber que son capaces de realizar las tareas. Y ahorita, doña Sandra, me dijiste, sí, ¿verdad? Doña Sandra mencionó con los hijos, ¿verdad? Si yo a mis hijos no les permito crecer, si yo no les permito realizar tareas, el mensaje implícito que le doy es que ellos no son capaces de hacerlo, ¿verdad? Y por ende también le va a afectar en su autoestima. Vea qué interesante, cómo tenemos esas herramientas emocionales para que también ponerlas, pero que también las personas no se enojen con uno, porque usted dice, cuando ponemos límite la gente se enoja. ¿Cuáles herramientas serían esas? Comunicación asertiva es lo número uno. Bueno, y primero, por supuesto, tengo que entender y saber y creerme interiormente de que el límite no es algo negativo, ¿verdad? Porque si yo ya de todas formas tengo esta idea y este concepto de que poner un límite va a ser algo malo, ya desde que empiezo lo voy a hacer mal. Pero cuando yo comprendo que hablar, que comunicar, y yo creo que esto viene mucho de algo cultural también, ¿verdad? Es muy normal que en Costa Rica tendamos como a irnos, como a bordear un poco, ¿verdad? En lugar de hablar las cosas de una manera asertiva. Es decir, si lo comparo a una situación de trabajo, ¿verdad? Poner un límite podría ser, o se podría ver algo como... vamos a suponer que estás recibiendo mensajes y correos en horarios que son fuera de tu trabajo y esto empieza a generar alguna molestia porque entonces no estás en tu tiempo libre, al final no estás libre, ¿verdad? ¿Cómo harías para poner un límite de este tipo? Probablemente yo te diría poder responderlo con algo como a mí me encanta cumplir con mi trabajo, estoy contento de hacer lo que tengo que hacer, pero para poder asegurarme que esto lo haga correctamente y efectivamente, tenemos que asegurarnos que sea en el horario de trabajo, ¿verdad? Eso estoy poniendo un límite y no estoy siendo conflictivo, simplemente estoy diciendo, quiero hacer mi trabajo, lo quiero hacer bien, pero necesito que sea en este horario como tal. Vea qué interesante lo que dice Ale, porque ella dice, yo hago todo bien en mi familia, hago caso, pero es que siempre soy la mala. Hablemos de la oveja negra, dice, es que esa es la oveja negra. ¿En qué sentido? Porque no entendí la pregunta. En que ella tal vez sigue como todo lo que hace la casa, ¿verdad? Pero seguro un día se revela, entonces dice, no, es que ve usted la oveja negra. Pero entendiendo que es la persona que tiene las responsabilidades o más bien la que hace todo lo correcto. Y si una vez que no hace algo, entonces ya la mala. Claro, porque ya entran en una dinámica donde se ha vuelto muy cómodo, ¿verdad? Que una persona siempre hace, siempre resuelve, siempre todo, y los otros toman una posición de acuerdo a esto. Entonces, esta persona es como si le correspondiera ya de por sí solucionar absolutamente todo, y si un día no está, entramos en caos, ¿verdad? Ahora, y es lo que conversábamos, no es tan fácil delegar, o sea, empezar a delegar es poco a poco. Cuando yo ya tengo todas las responsabilidades encima, tengo que ir haciéndolo poco a poco para que justamente no se vuelva un conflicto. Vámonos para el trabajo, ¿verdad? Siempre hay un montado, ¿verdad? Siempre, ¿cómo ponemos esos límites en el trabajo? A ver, sin poner en riesgo el trabajito de uno y decir, tonto, que a mí usted no se me monte, usted no me habla así, porque hay gente que es muy hiriente hablando, o es que eso no me toca a mí, pero sí le toca, ¿verdad? Hay gente muy montada. ¿Cómo ponemos esas pautas? Sí, yo creo que ahorita justamente hiciste como la forma, ¿verdad? Que yo diría que es muy fácil que alguien se sienta atacado de esa forma, ¿verdad? Como es que a usted le toca, claro, es que usted, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar desde lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y de decirle al otro qué es lo que debe hacer, cómo lo tiene que hacer, y no estamos acostumbrados a hablar desde lo que sentimos, ¿verdad? Y desde lo que sentimos probablemente es mucho menos amenazante, es decir, si Ítalo fuera la persona que es montado, ¿verdad? Como estás diciendo, yo no tengo que decirte, es que usted es el que le toca, es que usted, pero probablemente sí puedo decirte cómo yo me siento ante tu actitud. Y eso va a cambiar en la manera en la que vamos a empezar esa comunicación, porque entonces la comunicación se vuelve mucho más asertiva. Qué interesante, porque hay gente que te habla, entre más feo le hable,
más caso va a hacer. Y eso es mentira, ¿verdad, licenciada? Puede funcionar, o sea, sí puede funcionar, lamentablemente sí, pero eso no es desde un término saludable, ¿verdad? Sino más bien entra incluso en un tipo de violencia, donde yo sé que te puedo manipular a partir de hablarte de una forma que no es respetuosa. Yasmín, vieras, en mi caso yo pongo límites con mi mamá, pero hay que siempre se le enoja a la mamá cuando ella le pone límites a la mamá. ¿Qué puede estar pasando? Eso suele pasar. Y cuando cuando ya la dinámica está hecha, donde nunca he respetado mis límites, es normal que la otra persona tienda a enojarse. Ahora, el enojo tenemos que saber interpretarlo, porque el enojo no necesariamente está mal. O sea, la persona tiene derecho a enojarse. Si yo le digo, no mamá, hoy no puedo, es normal que se enoje y no pasa nada. Y yo creo que ahí es donde sentimos que porque se enojó entonces tenemos que hacer algo, pero o sea, tenemos que dejar que esta persona actúe como adulto y también encuentre las respuestas de por qué se enoja. O sea, es que no hay una razón real para enojarse y ese enojo puede terminar siendo un tipo de manipulación donde entramos en una dinámica que no va a ser saludable para ninguna de las dos, porque al final es para ninguna de las dos. Pero a ver, ¿cómo llegamos a ese límite entre los jefes y los compañeros? Porque hablar diferente con un jefe que un compañero, pero siempre hay que poner límites. ¿Cómo lo hacemos? ¡Qué duro, ¿ah? Sí, no es fácil, o sea, no es fácil. En el mundo ideal todos podríamos hablar desde lo emocional siempre y todos nos entenderíamos y todos, pero el mundo real no funciona así, ¿verdad? A veces, incluso cuando es entre compañeros, a pesar de que yo me comunico muy asertivamente, a pesar de que yo intento hablar, a pesar de que, ¿verdad? No funciona y probablemente ahí es donde tengo que escalar un poco más. Lo que no se vale, yo creo que es terminar diciendo, bueno, no importa, ¿verdad? Y me sigo pasando por encima y sigo permitiendo que las cosas no se hagan o no me respeten porque no sé qué más hacer, ¿verdad? Entonces, y lo mismo con los jefes, yo creo que muy pocas veces tratamos con un único jefe, ¿verdad? Siempre habrá como alguien más. No es fácil, como te digo, yo creo que no es fácil y creo que uno de los temas importantes a trabajar en este tipo de conflicto va a ser la confianza y la autoestima que yo tenga conmigo para comprender que aunque la otra persona se enoje, no pasa nada, ¿verdad? Y que si ese no es el trabajo, incluso que yo sé que esto ya es como más extremo, pero muchas veces postergamos y creemos que tiene que ser ese trabajo, que me tengo que quedar ahí, aunque me estoy sintiendo súper mal, a veces no es así, ¿verdad? Y no tengo que quedarme necesariamente ahí. ¿Cuál es ese síntoma o esos síntomas que uno dice, mira, esta persona ya está botando el tapón, que está desbordado totalmente emocionalmente? Desbordado es una palabra que me encanta cuando la escucho porque... Bueno, me encanta y no me encanta, pero lo que me encanta es el poder devolverle a la persona. O sea, cuando una persona se siente desbordada, yo creo que lo más importante es la autocompasión. El desborde es porque ya en serio no puedo, ¿verdad? Es porque estoy agotada, porque estoy cansada, porque ya no sé qué hacer. Y casi siempre tendemos a ser muy groseros con nosotros mismos en momentos de desborde emocional. Y yo creo que no siempre tenemos que saber qué hacer, ¿verdad? Yo creo que está bien no saber qué hacer. Y no pasa nada. Tal vez hoy no sé qué hacer y mañana será otro día. Sí. Pero esa autocompasión, ese darse el permiso de no saber qué hacer, permitirse sentirlo, es importantísimo. Y obviamente ya como síntomas, ¿verdad? De una persona que está ya desbordada y que viene desde hace días sintiéndose así, o desde hace meses o desde hace años, vamos a observar a una persona que tiene algunos pensamientos ya pesimistas, una persona que no ve motivación, que se siente, porque todos tenemos días altos y días bajos, claro, ¿verdad? Pero cuando ya nos quedamos abajo por mucho tiempo, entonces ya probablemente es un síntoma de alarma o una bandera de alarma. Qué rica conversación con Jessie Peña, psicóloga, le agradezco mucho y creo que le ayudamos mucho a aclarar muchas dudas también a muchas personas. Gracias, muchas gracias. Seguimos.